La intención es esa, más que nada. Nosotros, bueno, con los cambios de gestión, van cambiando los mails y a veces te los dan de baja según el dominio y perdés información, perdés chats. Después también tuvimos un hackeo, así que la información que teníamos también la perdimos porque no pudimos volver a ingresar a ese mail. Entonces la idea es ahora poder armar un archivo completo, más fiel, y cargarlo a una nube que sería cargarlo a Atom, que es como un sistema de acceso a archivos de distintas entidades archivísticas. Porque estoy haciendo una diplomatura en gestión y conservación de archivos especializados en arte, y nada, viendo esto de que hay gente que se interesa y que consulta por el archivo, por el acervo en general, tenerlo bien pulido. Entonces, nada, saber cuáles fueron los primeros pasos para el armado del proyecto, cómo surgió y demás. Esto ocurrió hace más de 15 años. 2008 tenemos nosotros, arrancó ¿Cómo? en el 2008. Que nosotros tenemos información de que arrancó en el 2008 el proyecto. Sí, por eso. Yo seguramente hay un montón de cosas que no me acuerdo o que no voy a poder, digamos, fechar exactamente en qué momento ocurrieron. Sí debo empezar diciendo que, bueno, y esto no, que quede como una reflexión, ya que esto va a quedar grabado. Esto no les cabe a ustedes, por supuesto, pero sí me suena bastante preocupante que a lo largo de 15 años, reiteradas veces toda la información se ha perdido. La verdad que eso es muy preocupante, porque sin lugar a duda pueden hacer de estas cosas, pero está claro, pueden volver a hacer este tipo de cosas, pero está claro que la resolución y la precisión de la información se va perdiendo. Sí. Ahora, también con todo respeto, vos me hablas de un sistema, de una nube, de esto y que el otro, pero ahí había carpetas impresas, había backups en archivos digitales que no estaban dependiendo de hackeos o de que no estaban accesibles desde la red. Todo eso es increíble que una institución que se hace llamar museo lo pierda. Ya les digo, esto no les cabe a ustedes para nada, porque ustedes son jóvenes y recién agarran esto, y aprecio que estén interesados y poniéndole el cuerpo a esta recuperación de la información. Pero, sí, no, total, porque hay que dar la cara y sí, decir, me parece que es me parece que habla muy mal de la institución, digamos. O sea, esto no puede estar ocurriendo una vez más. Sí, tiene un poco que ver con lo que mencionaba Serena de los cambios de gestiones, como las gestiones que vienen. Sí, pero es un museo, chicos. Sí, tal cual. Es Nuestra un intención museo, por ahí ya es les generar digo, un sistema de que no puedan borrarlo. Esto es una catarsis de mi parte, y de ninguna manera, y lo reitero y lo digo y lo digo y lo digo, esto no es una recriminación hacia ustedes, pero sí les pido por favor que por ahí generen condiciones a partir de ahora, de esto que están haciendo, que se aseguren de generar condiciones en las cuales esta información se va a conservar. Que no confíen solamente en el backup o en la nube o algo por el estilo, porque bueno, evidentemente no va a funcionar. ¿Cómo se llama? Con Emma de Internet. Que era lo que hablábamos con Emma, que la tecnología también avanza todo el tiempo y cada vez más rápido, y las cosas cada vez quedan más obsoletas, entonces tener las cosas en... Sí, chicos, pero ¿cuántas obras hay hoy en el museo? ¿Ustedes saben si lo que fue declarado colección provincial es lo que realmente hay en el museo? ¿Saben si está faltando alguna obra adentro de esa colección?
Si no tienen un listado de la colección, eso no se puede saber. Y como mínimo, las cosas cambian, pero un Excel uno puede tener. O sea, si a lo largo de 15 años de gestión en una institución no se puede guardar un Excel, estamos en un quilombo bárbaro. ¿Mm? Sí, nosotros lo tenemos. Y de hecho, lo que nos pasó cuando nosotros entramos a trabajar acá es que teníamos ese Excel y notamos que estaba mal registrado. Empezamos todo el registro otra vez. Ahora ya está todo más en regla. Pero tenemos todo cosas desde que entramos nosotros, o sea, como la información actual de todo, pero nos falta la información del pasado. Como mencionaba, esto tiene como 15 años de creación, nosotros entramos hace 3. Entonces, como en 3 años, juntamos todo lo que pudimos, arreglamos todo lo que pudimos, y ahora nos faltaría empezar a conocer un poco más de la historia del espacio. No, bueno, está bien. Yo esto que les digo nuevamente, no es un reclamo hacia ustedes, es si No, ustedes lo hoy entendemos porque están... también nos excede en el tiempo. O sea, nosotros estamos en No, pero por supuesto, solo una reflexión respecto de la institución. ¿Eh? Hoy están ustedes ahí, así que bueno, es con ustedes quien la comparto, pero es una reflexión que comparto, no es una recriminación de ningún tipo hacia ustedes. ¿Eh? Sí, sí, No, se está entiende, se bien. entiende. No, de hecho, también hemos hablado nosotros, capaz nos vamos el año que viene y el que viene borra todo lo que hicimos y lo empieza a hacer de vuelta porque no le Bueno, gusta. guárdenlo en algún lado, guárdenlo ustedes, por lo menos, cosa No, de viejo. que... Bueno, yo les cuento un poco si quieren. Esto, yo no recuerdo exactamente las fechas, pero sí es cierto que yo asumí como director provincial de museos en la gestión de Fabiana Ríos a inicios de 2008, o en diciembre de 2007, ya no me acuerdo, pero creo que no, porque yo tenía ya un viaje programado, algo por el estilo. Yo, si no me equivoco, arranqué en la gestión a inicios de 2008. Una de las... antes de esto no había existido una dirección provincial de museos ni de patrimonio. Todo recaía a nivel de la provincia, todo recaía en el Museo del Fin del Mundo. Era la única institución museística en ese momento, con un solo edificio, y de alguna manera todo lo que tenía que ver con el patrimonio en la provincia, incluso en un momento hasta digamos, responsabilidades sobre la aplicabilidad o sobre algunos aspectos, por lo menos, que tenían que ver con la aplicabilidad de las normativas patrimoniales, recaían sobre el Museo del Fin del Mundo. El Museo del Fin del Mundo venía con bastantes problemas en aquel momento, entonces quien fue la gobernadora y el ministro de Educación, ya que en ese momento la gobernadora Fabiana Ríos, el ministro de Educación del inicio de ese gobierno era Jorge Rabasa. Bueno, la idea de generar esta dirección provincial de museo tenía que ver con ampliar, o sea, el mandato, la idea central era ampliar la oferta de museos en la provincia y de alguna manera poner de relevancia en otro nivel, en otra escala y en otro alcance en términos geográficos de la provincia, las responsabilidades o la dimensión patrimonial, digamos, ¿no? Entonces se creó esta dirección provincial, que al principio sonaba muy presuntuoso, porque era una dirección provincial de museos y patrimonio cuando en la provincia, dependiente de la provincia, había un solo museo. Estaba claro que aquellos museos de gestión municipal, como el Choquintel, o de gestión privada, como el Marítimo, de en Ushuaia, no cabían bajo esa responsabilidad. Entonces, bueno, bajo la responsabilidad de esa área. Entonces, los planes fueron generar otros espacios de museo. Así fue que se incorporó la antigua Casa de Gobierno en Ushuaia a la estructura del Museo del Fin del Mundo, y el museo pasó de tener una sola sede a tener dos y a funcionalizar un edificio que
no tenía una función clara en ese momento, funcionalizarlo dentro del ámbito de lo patrimonial, de la gestión patrimonial, porque, bueno, era un museo. Se intentó también en Ushuaia la incorporación de otro edificio también declarado sitio histórico nacional, que está en el medio de los dos, que es la Casa Ramos. Lamentablemente no se logró eso. Y se avanzó en dos proyectos, en un museo en Tolwyn y en un museo en Río Grande. El museo en Tolwyn se logró inaugurar un poco después, también fue algo que quedó lamentablemente medio ahí en el aire, hoy no sé en qué situación está, y en Río Grande se apuntó a la creación de un museo de arte. Capítulo 1, punto aparte. Esa era la idea. Bueno, un museo de arte en la provincia, en Río Grande. Ahora, ¿por qué un museo de arte? ¿Por qué en Río Grande? Por un lado, se tomó un modelo de un trabajo que se hizo en el Ministerio de Economía de la Nación, que dirigía un hombre que yo lo escuché hablar en un momento, que se llamaba Naranjo de apellido, no me acuerdo el nombre ahora, que ellos hicieron todo un relevamiento a nivel nacional de todas las obras de arte que pertenecían por dominio al Ministerio de Educación. Nosotros quisimos replicar eso ahí y eso fue un proyecto que yo no me acuerdo ahora el nombre exacto, pero era algo así como Programa de Recuperación del Programa de Patrimonio recuperación. Artístico, Sí, algo así. programa de recuperación del patrimonio artístico fue así. Bien, perfecto. Ahí eso se hizo bajo mi gestión y yo de alguna manera tengo que considerarme responsable o director, si se quiere, de ese área, pero sin duda el gran mérito y el gran laburo hecho ahí se lo lleva todo Emma. Emma hizo un laburazo en esa ocasión. Siempre vamos a estar en deuda con el trabajo que hizo Emma y un equipo de gente que ella supo convocar en su momento, en el cual había una conservadora, María Susana Goicochea, que trabajaba en el Museo del Fin del Mundo, y no quiero seguir nombrando porque me voy a olvidar de algunas personas, pero la mayoría de la gente laburó ad honorem, le puso o laburó ad honorem o extendió sus responsabilidades de trabajo para trabajar en este proyecto. Entonces, con ese modelo del programa que habían llevado a cabo a una escala mucho mayor, por supuesto, en el Ministerio de Economía de Nación, se delinearon se delinearon las líneas básicas de este proyecto que ahí Serena acaba de mencionar con más precisión que yo el nombre, que básicamente era hacer un inventario de toda obra de arte que fuese propiedad de la provincia. Con esto quiero decir, no importa si un señor tiene un Van Gogh en la casa, ese cuadro es del señor que lo tiene en la casa, pero sí todos aquellos, escultura, fotografía, pintura, por supuesto, que estuviesen o en el Museo del Fin del Mundo, que era de donde estaba la mayor cantidad de obra, o estuvieran en la casa, en la antigua casa de gobierno, que había mucha obra puesta ahí, o en otras dependencias, no sé, el despacho de la gobernadora, pero que fueran obras de arte, todo eso se inventarió y todo eso pasó a formar parte de la colección provincial de arte. Ahí se le dio un nombre y ahí en el marco de la ley 370, de la ley de patrimonio, se generó un procedimiento, un expediente mediante el cual se propuso que todo ese listado, toda esa obra que pertenecía a la provincia legítimamente, pasara a tener el estatus de patrimonio artístico provincial y que conformaran esta colección, primera versión, digamos,
de la colección provincial de arte. No había previamente ningún antecedente de creación de declaratoria de patrimonio artístico provincial. Así que eso es lo que pasó ahí a formar parte de esta colección. Y que sería la... ¿Hola? ¿Estoy ahí? Sí, Sí. te vemos, te escuchamos. O sea, estás congelado, pero te escuchamos bien. Y que sería el germen, la colección inicial, el acervo inicial del proyecto del Museo Foguino de Arte. La otra pregunta que les dije al inicio de esta parte es que ¿por qué Río Grande? Bueno, sabíamos y considerábamos que ahí se conjugaron dos cosas. Por un lado, que en Ushuaia consideramos que ya había un espacio en donde, un espacio de exhibición de arte, que era la galería, es la galería del Museo Marítimo. Ahí hay y la colección de obras, que es una colección fantástica, que es la colección de Bairo sobre arte naval o arte marino. Sí. Y los artistas locales tenían posibilidades ahí de exponer y de mostrar sus obras en Ushuaia. En Río Grande no estaba esa posibilidad. Se conjugó eso con el espacio que hoy ocupa el museo, que en ese momento era como una presa muy deseada por muchas áreas distintas. Y ahí fue que armamos rápidamente una propuesta con Emma y con otra chica que trabajaba con nosotros, que se llama Maya Guezaga, y con quien era el secretario de Cultura en ese momento, Silvio Oquiquio, y el ministro de Educación, Rabasa, que ya lo nombré, se la propusieron como una propuesta para llevar a cabo en ese lugar donde está ahora el museo a la gobernadora, y a la gobernadora le gustó la idea. Básicamente corrimos con esa ventaja, con tener una propuesta que en su momento sonaba muy bien, que era la creación de esta colección de arte de la manera que les conté recién, y la puesta en valor de la colección mediante un museo en Río Grande. Fabiana Ríos le gustó la idea y dijo que sí, así que ahí empezó, no me pregunten el año, tal vez esto haya sido en el 2009, pero ahí empezó ya digamos, el camino directo hacia la creación del museo. Bueno, ahí se siguió con el trabajo de relevamiento de obra durante bastante tiempo, cuando se terminó ese relevamiento de obra, se inició el expediente para la declaratoria, porque la declaratoria tenía que llevar un listado definido de obra que formaba parte de la colección provincial, y esto tiene incluso una implicancia legal que no es menor. Por ejemplo, ustedes saben que hoy en día el área de patrimonio o el área de cultura, no sé exactamente cómo será ahora, pero si un artista quiere transportar obra fuera de la provincia, lo que la provincia tiene que decir es que esa obra no es patrimonio provincial, porque es perfectamente legal transportar obra de un lado a otro. Lo único que no se podría es hacer si es patrimonio público de alguna forma. Entonces, bueno, esa lista tenía que estar bien definida. Ahí se inició el trámite se logró a tiempo, la adecuación del espacio también se logró a tiempo, siempre corriendo y todo, pero se logró. Creo que los mismos módulos, esos que están hoy, son los que estaban el día de la inauguración, esos módulos grandes con rueditas abajo. Los paneles. Los Sí, la paneles planta alta. que
que bueno, que fue una idea que tuvimos porque, bueno, era un espacio enorme, muy grande, muy interesante, pero justamente esos paneles daban la posibilidad de movilizar de modificar los espacios adentro para la exhibición. ¿Qué más les puedo contar? Y bueno, y finalmente se logró hacer una muestra inaugural que incluía a dos artistas locales. eh, ya me voy a acordar el nombre, y en parte a la colección provincial de arte, a una parte de la colección provincial de arte. Luego, durante los años de gestión nuestra, el museo estuvo muy enfocado, priorizó la, las posibilidades de exhibir obra de artistas de la provincia, de generar la posibilidad de que artistas, algunos con mucha trayectoria en la provincia, pudieran exponer de Ushuaia, pudieran exponer en Río Grande. Así fue que algunos artistas estaban muy agradecidos porque, pese a ser bastante conocidos aquí, no habían tenido la posibilidad de exponer en Río Grande. También había artistas de Río Grande, de hecho ahora me acordé, Iris Negrete Sí. era Sí, he expuesto una acá de las... últimamente también. ¿Eh? Que ha expuesto acá últimamente porque fue docente y Sí, venía a exponer también con alumnos y todo. sí, 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 Y sí, trabajó acá, sí. de hecho, Iris. ¿Sí? De Estuvo hecho, con... trabajó Sí. ahí, sí, ya lo sé. Pero bueno, ella fue una de las dos que formó parte de esa colección, de esa muestra inicial, que era de Río Grande. Bueno, también hubo muestras en donde participó Nini. Tengo que decir que la comunidad artística de Río Grande, cuando recibió, no recibió bien la idea en un principio. No importan los nombres, aparte posiblemente algunos me los olvide, pero no lo tomaron bien. Les parecía como una intromisión o como una intromisión de la gente de Ushuaia en Río Grande. Había cosas que no nos ayudaron mucho al principio. Y Nini fue la primera persona que a mí me acuerdo que en una charla eh, me dijo que nos iba a ayudar. Esto es algo como más personal, es una anécdota más personal, pero cuando nosotros arribamos allá con la idea, ya les digo, la idea no fue del todo bien tomada, cosa que a nosotros nos desconcertó, nos desilusionó, porque era la creación de un museo, era algo que para nosotros era todo ganancia, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, hubo como una reticencia ahí. Y creo que Nini fue fundamental en ese momento. Fue la visión de ella, la, mm, pese a que era una mujer bastante seria y secota, pero tenía una manera de ver las cosas y yo creo que, voy a usar una expresión poco feliz, pero yo creo que la vio. Aparte, era querida por muchos artistas, entonces el tenerla de su lado también era como Sí, sí, esta pero muestra lo que quiero aquí. decir, ella fue fundamental porque yo creo que ella vio la posibilidad y vio que un museo de arte en Río Grande era algo bueno para todos. Y ella defendió la idea, se transformó en alguien que ayudó mucho a ese primer momento de gestión que tenía mucho de personal, mucho de hablar con la gente, de mostrarle la idea, de mostrarle el lugar, de que se sumaran a participar. Tenía mucho más de eso en relación a la comunidad artística de Río Grande que de la parte, digamos, administrativa de la creación de la colección de arte y todo, ya que eso, bueno, corría, digamos, por un camino administrativo
que manejaba la gente de la Secretaría de Cultura y de Elección. Pero esa legitimación eh, más de la comunidad, de la gente, de las personas que iban a participar de hacer los directos vinculados con el museo fue muy importante y ahí creo que le debemos muchísimo a Nini. Cuando salió la idea de que el museo se llamara Nini Bernardello, a mí me pareció buenísimo porque recordé eso. Lo que hizo ella, la manera en que ella actuó dentro de la comunidad como una especie de líder, de referente de esa comunidad artística en el momento, fue muy importante. Está bueno tener esta información. Que suma, todo, siempre suma. Yo tengo una duda también. En algún momento se abrió como convocatoria para que la gente done obras o cuando se empezó a difundir esto del proyecto de recuperación, hubo gente que se acercó y donó obras y dijo, a mí me gustaría que esto esté expuesto. Como convocatoria no. Como convocatoria no, se produjeron donaciones, sí. Yo no me acuerdo ahora, pero hubo artistas que donaron obra. Claro, Sobre en todo, base a la información que nosotros tenemos, ponerle una de las obras donadas fue El Perro. ¿cuál? El Perro, No. no. El perro es una obra de un preso. Claro, pero fue donada por los hijos del señor que la adquirió. No, estaba en el Museo del Fin del Mundo esa ¿El obra. Museo del Fin del Mundo? Ese hay que cambiarlo entonces. Mm. El registro dice eso. Claro, el registro, el que nosotros tenemos, dice que la obra fue donada por la familia Toledo y que la misma Puede venía. ser que haya sido donada al Museo del Fin del Mundo en el pasado, Claro, previo a la creación de la colección provincial y previo a la creación del museo. Eso puede ser, en algún pues, punto la mayoría de las obras deben de haber sido donadas en ese sentido, mm, pero esa donación no es parte de no claro, creo, por ahí yo ahí es donde puede ser que yo haga un poco de agua con la memoria, porque la que estuvo encima del registro fue Emma, yo no participé de ese registro. claro. ¿Mm? Entonces por ahí estoy cometiendo algún error o algo, pero para mí esa obra, hay 3 obras que eran de presos. Sí, 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 sí. El perro, una de Paisaje del Delta, algo Sí, así puede ser, y me estoy olvidando de otra, ayúdenme, de eran una, 3. como de una parejita a las orillas del mar, por ahí. Sí, son No, 3 las que esa es la tenemos. de Paisaje del Delta, me parece. Claro. Y la otra, Bueno, no importa. No, nada como de un tercero, dicen. claro. Porque en Sí, realidad, o sea, sí sabemos cuál es, pero no recordamos el nombre ahora, porque Bueno, el no artista importa, sí, creció. esas obras estaban en el Museo del Fin del Mundo. Claro. Lo mismo que las obras de, qué sé yo, las del Salón de Albatros, todas esas de vistas del puerto de Ushuaia, con el buque Buen Suceso, la de La mujer desnuda de Cogorno, todas esas eran obras que habían quedado de los salones del Albatros y que habían sido donadas a la provincia en su momento. Eh, Así que bueno, sí, donadas deben de ser donadas todas, pero desde que se creó el museo como gestión del Museo Fueguino de Arte, ya les digo, hubo donaciones, porque hubo gente que incluso que dejó, que expuso obra y que dejó obra como donación, como regalo para acrecentar el laburo este. Hubo donaciones que hicieron artistas nacionales, por ejemplo, estoy recordando ahora porque nos costó
fue un quilombo bárbaro gestionar el traslado de la escultura de la mujer La desnuda. laxitud, ¿Eh? la laxitud, sí. Laxitud, Sí, laxitud, ¿no? sí, Sí, que es gigante, pesadísimo. pesadísima. Pesadísima. Bueno, eso se donó desde Buenos Aires. Hubo otra artista, que no me acuerdo el nombre, me suena como Magario, como la que era candidata a vicegobernadora de Kicillof, pero no es ese apellido, pero es algo parecido, Magario, Maglieto, Maglotti, no me acuerdo, que donó una obra de tamaño muy grande. Después también hubo una convocatoria, si se quiere, un llamado del CFI que Sí, llevó artistas, 3 o 4 artistas de distintas partes del país a pintar a Río Grande, hicieron como un mural enorme. sí. Fuego y Misterio, que lo tenemos, lo expusimos el año pasado, estuvo en exposición Bueno, en... esas son todas obras y hay más que fueron conformando, fueron sumándose a la colección. En algún momento, imposible que me acuerde cuándo, en algún momento se inició un expediente eh, como complementario con un nuevo inventario de obra para sumar a la colección provincial. O sea, la colección provincial eran 80 obras, supónganse, no me Claro, acuerdo. la primera declaratoria, sí, La primera 85, creo. declaratoria, la declaratoria fundacional Sí. de la colección provincial de arte, y unos años después, que se fueron juntando estas donaciones o estas cosas así, se hizo un listado, no me acuerdo, supónganse de 10 más, y se inició un trámite para sumar esas 10 a la colección provincial de arte. No sé cuándo, no sé cuáles obras fueron, no me acordaría, tal vez toda esa información habría que hacer un rastreo, una investigación en los archivos de la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio. Entre 2008 y 2013 yo estuve a cargo. Sí. 2008-2013, ¿eh? Así que son como casi 6 años ahí. Y se llamaba Dirección Provincial de Museos, o sea que todo ese archivo debe estar junto y Sí. las personas que pueden tener acceso a ese archivo deberían hablar con la parte administrativa de la gente que está en Ushuaia. Ok. Pero ahí esos expedientes deben de estar, Tienen que estar, sí, tienen que. tienen que estar. Y ahí deben de estar los listados de la obra, porque tienen que estar en formato papel esos expedientes todavía. ¿Eh? Sí, ahí lo anoto. Después, 2013, yo me fui a fin del 2013, 2014, 15, 16, hubo otras personas a cargo, pero el área se seguía llamando igual. Ujú. Sí, vamos a pedir eso. Yo recuerdo que cuando estuvo María Martinengos hicieron donaciones de obra para agregar a la colección igual. Y Bueno, un tema administrativo ella también me acuerdo. yo con María, claro, pero yo trabajé con María, me acuerdo muy bien de ella, trabajaba re bien, fue una pena que se fuese después. Incluso terminó habiendo ganado un concurso y en la gestión siguiente terminó renunciando. Una lástima porque era un gran valor para el Museo María. Pero si María gestionó esos expedientes, los expedientes necesariamente pasaron por mí, porque yo era la persona, y acá no importa que haya sido yo, no, ese es lo relevante. Lo relevante es que tienen que buscar los archivos de la Dirección Provincial de Museos, los archivos administrativos de la Dirección Provincial de Museos, porque ya les digo, el camino formal administrativo era ese. Si María iniciaba un trámite para
incorporar una obra a la colección o para lo que fuese, ese expediente en algún momento iba a pasar por mí, iba a pasar por la Dirección Provincial de Museos. Así que Lucas, de aquella época y que hoy trabajen, yo les recomendaría que hablen con Gladys. Gladys, ¿cuánto? Gladys Gladys, Melnik. ahí lo anoto. Gladys Melnik. Melnik. Gladys es la persona que ya trabajaba en aquel momento en el área trabajaba conmigo en el área y después terminó siendo como jefa del área y hoy supongo que lo es. Así que la persona más indicada para ubicar archivos de aquella época debería ser ella en principio. Genial. ¿Eh? Ya les digo, ahí como mínimo deberían de tener listados y deberían de poder encontrar mucha de la información que por ahí esta que dicen ustedes que se ha ido perdiendo. Sí. Porque yo me acuerdo que ahí, no sé si es el espacio donde están ustedes ahora, la sala ahí que está al lado de lo que era el auditorio. O sea, Administración, que está pasando la puerta. sí, la primera a la derecha pasando la puerta que va para Sí, para la parte de las calderas. claro, sí, del lado del edificio que mira al mar, digamos, Sí, Ujú. se ¿no? La dividió en planta tres alta. ahora esa sala. Ni bien pasaban la primera puerta, a la derecha había un aula. Un espacio que se cerraba. Bueno, ahí funcionaba la administración y ahí había copia impresa de todo esto. Había un montón de libros, había carpetas donde se habían guardado todos los folletos de todas las inauguraciones que se hicieron. Todo eso estaba archivado ahí, guardado con orden, con un cierto orden. Así estaba por lo menos hasta que yo me fui y después siguió estando María Martinengo, que estoy seguro Ella lo que tuvo. no es la persona que dejó que eso se perdiera. Claro. No, de hecho ella tiene un disco rígido que nos pasó un montón de fotos de las muestras por año, todo. Y yo tenía también los volantes de las muestras, todo, porque muchos los había diseñado en ese momento ya cuando estaba María, que también los traje acá para que queden acá. Pero sí, era como del 2015 en adelante, creo recién. Bueno, yo debo tener algo por ahí, tengo que buscar, pero por ejemplo la vez pasada hubo una muestra que se llamó 20 años, 20 artistas, que me parece que fue para los 20 años de la provincialización. Sí, puede ser, porque debe haber sido 91, 2001, 2011, puede ser. Sí, puede ser. De eso eran 20 artistas de Ushuaia, 10 de Ushuaia, 10 de Río Grande. Yo de esos encontré el otro día en mi casa que tenía algunos folletos. Así que bueno, yo voy a buscar a ver qué tengo, pero es Sí, una sí. pena que todo eso se haya perdido. Mm, Yo sí. hice este flyer. ¿Cómo? Que este, ¿no? 20 años, 20 artistas, después fueron, sí, después fueron las muestras de, ¿eso qué fue? ¿2011? Ya te digo. Ah, mira, estuvo en el Marítimo, Ushuaia, igual. Ah, lo Después subí al fue Marítimo. 2010 fue. 2010, bueno. Fue de las primeras entonces. Después, qué sé yo, estuvo la serie de pescados, bichos. Sí, yo participé de esas, de humanos, bichos. Sí, estuvieron geniales. Esa Sí. muestra la llevamos a Punta Arenas, chicos. Pescados, la primera la llevamos a Punta Arenas. Sí, tenían un libro todo que yo el otro día lo encontré, donde estaban todos los sponsors, expositores, fotos de Sí, obras, todo. la muestra también, hubo una muestra de Alejandro Abeté, que
mucho hacíamos a pulmón. La muestra de Alejandro Betel la trasladamos de acá a Ushuaia, a Río Grande, medio entre mi camioneta, la de él, unas obras enormes de tamaño gigantesco. Y no me acuerdo, pero bueno, todo eso estaba registrado ahí. Ya les digo, no, era también una época en donde las cosas, esto de los flyers y todo, se hacían en formato papel, había mucho papel. Hoy parece la prehistoria, no hace tanto, pero es así. Todo trámite que se hacía en el museo implicaba un papel y todo eso estaba guardado, chicos. O sea, implicaba una nota que se imprimía y se firmaba de puño y letra, implicaba un afiche que se imprimía y se pegaba en algún lado. Había copias de todo eso. Eso es una pena que se haya perdido. El que puede tener mucho de esa primera parte en formato digital, porque era él el que trabajaba con la parte de diseño y todo, si no me acuerdo mal, es Gustavo Justamente, sí, Elstein, que la próxima entrevista puede ser con él. El director el de director ahora. actual del Museo del Fin del Mundo. Sí. Él en aquel momento era... Él en aquel momento estaba a cargo del área de diseño del Museo del Fin del Mundo. De hecho, él nos contó que hizo el logo del museo, lo del El MGM. primero, sí, Ujú. sí. Sí, y bueno, hizo un montón de cosas. Gustavo trabajó mucho también con con toda la parte de la puesta de las primeras exhibiciones. Ok, entonces él también lo vamos a entrevistar. También Sí, a vamos a Gustavo. entrevistar a la señora Gladys. Vamos a buscar si La conseguimos. encontramos, sí. Goicoechea, la encontramos por Facebook. Ah, porque Susana no vive más acá. No, Claro, nos decía Emma que no sabía si seguía viviendo en Ushuaia, pero creía que sí, claro, no había Claro. más acá. No, yo creo que se mudó a Córdoba, creo, ok. pero no estoy seguro porque no la vi nunca más por acá. Claro, sí, eso es lo que Gladys, dice también Emma, que desapareció del radar. sí, Gladys sí vive por acá, sigue trabajando ahí. Bueno, no sé, ¿qué otra cosa puedo ayudarlos? Si les sirve de algo lo que les dije. La verdad es que hizo bastante claro. Sí, re bien. Nos ayuda a armar No, la verdad un que poco sí. mejor la historia. Emma nos comentaba de que tenías como mucho para contarnos. Que por ahí te ibas a hacer el humilde, porque Como que no vos eran tenés cosas mucha importantes. información. Pero No, no sé, no es que me quiera hacer el humilde, fue un trabajo que implicó el esfuerzo de mucha gente. A mí me tocó estar en ese lugar y de alguna manera poder coordinar el esfuerzo de mucha gente que sabía lo que hacía también. sí. Emma también, que no me venga a bardear a mí, porque ella es la primera en hacerse el humilde con todo Sí, esto. se hizo bastante lo humilde ella. Sí. Como que dijo, no, yo la verdad es que. No. Ella estaba empezada cuando ella llegó, que estaba El trabajando. proyecto Cinema no hubiera sido posible, a ese Sí. nivel lo digo. No hubiera sido posible de ninguna manera. Ella fue la idea del factotum. Fue la persona que logró ser mi mano derecha en el desarrollo de la idea, ayudarme en lo administrativo y aportar un montón de conocimiento que yo no tenía. Yo soy arqueólogo de formación, Claro. no puedo aportar mucho a esto. Después hubo, por supuesto, que otra gente y también lo que hay que reconocer aquí, que hubo un apoyo muy poco común de parte de la propia gobernadora del momento, ¿eh? Claro. Porque la gobernadora se involucró. Yo tengo fotos, Fabiana Río fue la noche anterior
a la inauguración a visitarnos a las 12 de la noche que estábamos colgando cuadros, y nos llevó empanada, ¿viste? O sea, ese tipo de detalles Claro. fue la que cuando vio el proyecto dijo, esto es lo que, esto, o sea, apostó a algo que, ya les digo, no hubiera sido posible nada si no hubiera habido la voluntad de la gestión en ese momento. Claro, tenía un Eh, interés genuino en que esto suceda y que Sin suceda acá. duda, sin duda. El interés de la gestión, porque era algo que era transversal, era la gobernadora, era el ministro, era el secretario y era el director de patrimonio, todos estábamos, los 4 niveles, digamos, de decisión estaban alineados en que queríamos esto. No era que, era la idea mía y los de arriba les chupaban un huevo, disculpen que hable así, o tampoco era lo que a veces, otras veces pasa también en las gestiones, que es la idea de un ministro o de un gobernador y baja hacia los funcionarios que estamos en tercer o cuarto nivel y son ideas que, viste, que a veces te caen como peludo de regalo. Ustedes están hoy al cargo del museo y no me digan que esas cosas no pasan. No, sí, siguen Pueden, no pasando. digan nada si quieren para que no quede No, registro, no pero pasa nada. No, obvio que cada tanto nos cae una muestra y ya tenemos todo un cronograma y como, bueno, vamos a empezar a correr cosas, a hacer cosas para que suceda. esto Pero fue sí, 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 una, pasando. esto fue una propuesta y una iniciativa que realmente sería hasta difícil de definir de dónde salió. Lo que sí es, fue tomando forma y fue tomando forma también en parte por, ya les digo, el compromiso de muchos niveles. Porque todo hubiera sido bárbaro, la colección provincial de arte, el laburo de tema, el laburo mío, todo fenómeno, pero si la gobernadora no hubiera dicho, no, pero este espacio me lo está pidiendo el área de salud para tal otra cosa, Ah, eh, no sería el museo, el espacio maravilloso que es. ah, ah. Y No, porque es es un lugar fantástico. enorme, debe tener 1000 quilombos, porque sí, los debe seguir teniendo, que la luz, que la ventana, que el depósito. No hace falta que me cuenten, estoy seguro que hay un montón de cosas que no han cambiado ni van a cambiar, lamentablemente, pero el lugar es maravilloso, chicos. No se los voy a Sí, decir a sí, sí. ustedes. Sí, sí, Tenemos muchas sí, no, ni visitas de hablar. gente de afuera y se van re contentos, muestras de personas que, ponele, vino una señora de Francia y nos decía, el museo es hermoso, el trabajo que hacen es hermoso, es como, es un muy buen espacio y está muy bien ubicado también. Sí, Está muy bien ubicado. Después tenemos, se logró que nos habilitaran el espacio de abajo. Sí, Eso antes no está, al principio no estaba, que el museo antes era solo planta alta. solo planta alta. Ah, sí, eso nos Y contó Jorge Bernard, que estuvo en lo del mural, que ellos usaban la planta baja como un depósito y para pintar, y solo exposición en planta alta, cuando sí, hicieron el mural. tal cual. No me acuerdo en qué momento, pero yo lo recuerdo haber vivido también durante la gestión, medio como que en un poco de prepo y un poco por ser bastante pesado, se logró la extensión del espacio. sí, 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 sí. Y bastante espacio. Sí, 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 claro, aparte te permite por ahí tener una muestra distinta, totalmente separada Nosotros que de lo podemos de llegar a tener arriba. 4 muestras acá si queremos. 2 arriba, 2 abajo. Sí, sí, porque de hecho lo que nosotros ahora llamamos la pecera es como un espacio donde se puede exponer tranquilamente, que ahora, por ejemplo, está la colección, una parte de la colección. Y Bueno, después yo está hace todo. tiempo, tengo que reconocer que hace mucho que no voy, así que por ahí me estoy perdiendo cosas, ¿eh? Yo Ajá, no hay problema. hace por lo menos 1 año y medio, 2, que no entro al museo. Bastante. Cuando vaya a Río Grande los voy a ir a visitar. Sí, Buenísimo, sí, de sí. buena. Totalmente bienvenido. Bueno, entonces, sí, las fotos que nos comentaste de Fabiana Ríos, si te gustaría pasarnos o si encontrás algo que te parezca relevante que sirva para sumar al archivo, Yo voy a buscar todo lo que tengo y se los paso todo. genial, ¿Eh? buenísimo. Nos re sirve. Eh, Se los paso todo, pero no sé cuánto tengo. No importa, sea mucho, sea poco, o sea
sea poco o sea mucho, es más de lo que tenemos. Bueno, está bien, sí, está Sí, o al bien. menos algo diferente a lo que Sí, tenemos y sí, eso no, nos ayuda. totalmente. Hecho. Dale, genial. Bueno, Muchas chicos, gracias. Bueno, gracias. si después en algún momento desean volver a hablar para profundizar algo, lo que sea, yo siempre dispuesto a ponerle el hombro en la medida que pueda, por supuesto. Genial, genial. Sí, nosotros seguro que hacemos la transcripción, lo pasamos en limpio y después te lo pasamos a vos para que corrobores que Y lo piensen que tenés. yo ya soy un señor grande y que esto ocurrió hace 15 años, así que por Sí. ahí hay cosas que no me las estoy acordando del todo, ¿eh? Sí, no, no hay drama, no hay drama. De hecho, 17, 17, porque es claro, porque como arrancó en el 2008. en el 10 inauguró el museo, el 9 de julio, y ahí empiezan los 15 años. Claro, Pero sí, re. 17 años es un montón, un adolescente. Bueno, chicos, los dejo entonces. Gracias, Muchas Martín. gracias. Gracias. Nos vemos. Les Suerte. deseo lo mejor con esto. Gracias. Chau, chau. Esto, ¿Cómo se desgraba? Bueno, re bien lo que contó. Macanudo, sí. Él nos dio bastante info. Bastante info. ¿Con Fabiana Ríos nos dejarán hablar? ¿Por qué no? No sé. Buena pregunta. Viste que si no después poner en el grupo que no andemos por ahí